Jornada caliente en el clima y en lo político, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Hola Rubén, ¿cómo te va? Muy Bien. buenas tardes. ¿Qué sabemos de lo que está pasando en el Congreso ahora? A ver, hubo mucho ruido, muchos cruces. El gobierno se estaría garantizando el éxito en la votación. Sí. Viene para largo, hay que seguirlo. No está todo absolutamente cerrado. Recuerden que son dos leyes, es Sí. el presupuesto por un lado y por el otro lado la ley de inocencia fiscal. Sí. Hay algún ruido con relación a un artículo, que esto lo veníamos diciendo todos los días, pero la novedad sería que por ahora no hay mayores problemas. No habría ningún cambio en ninguna de las dos leyes, por lo que Por lo que se convertirían en ley se hoy. convertirían en ley hoy. Claro, porque lo que Exactamente. hay que explicar es que si hay alguna modificación, por mínima que fuera, tiene que volver a la Cámara de origen, que es la Cámara de Diputados. Exacto. Y esto Una coma que le cambies vuelve. Sí, y esto impediría que lo aprueben en el día de hoy. Exactamente. Lo que yo te diría es va a haber mucha tensión hasta último momento, como decimos siempre, balde de pochoclo para mirarlo por televisión porque va a ser y va a venir largo. ¿Viene para largo? Sí, va a venir largo. Porque en un principio se hablaba que tal vez a las 9, 10 de la noche podía estar la votación. Votación en general. En general. Ahora, la definición del problema clave lo vas a tener todavía un poco más allá, que es cuando se trate en particular. Y después tenés también la votación de la ley de inocencia fiscal. Y ojo, porque esa hay que estar muy atento también, porque ataca o toca, mejor dicho, el bolsillo de muchos argentinos, porque se cambian multas, porque ahí también está el tema de si el que quiere dólares usarlos y no tener problemas, si los puede sacar afuera del colchón. Todo eso va a ser esta noche, con mucho movimiento, y además hay que tener en cuenta algo. Prepararse minuto a minuto para que el kirchnerismo, el peronismo, intente de alguna manera bajar alguno de los artículos. Claro. Va a haber mucho ruido. El número indica que quizás, casi seguro que no van a poder, pero vas a tener una batalla en algún momento. En cada artículo vas a tener alguna batalla distinta. Rubén, seguramente ahora en un ratito lo vas a ampliar, pero en la cuestión presupuesto, el famoso artículo que tiene que ver con los fondos de discapacidad y los fondos de educación terciaria, de universidades, ¿queda, pasa, no pasa? Bueno, el tema era, esa es la crisis que vino desde diputados. Hoy ese capítulo está eliminado y el punto es el intento que hubo hasta último momento de decir, bueno, ¿el gobierno qué hace? ¿Lo rechaza, no lo rechaza? ¿Acepta este presupuesto? En un momento dijo que no lo aceptaba. O si lo vuelve a incorporar, no va a insistir. O si lo vuelve a con volver incorporar, claro. Y si lo vuelve a incorporar, vuelve a diputados. Claro. Como decíamos con Carlos recién, volver a que el presupuesto vuelva en cualquier condición a revisión de nuevo de la Cámara de Diputados es un tren fantasma político que no sabe dónde termina. Claro. Más en estas condiciones donde posiblemente el gobierno directamente se quedaría sin presupuesto. Hoy eso no parece que se vaya a dar. El gobierno aceptó ese quite de ese capítulo y estaría votándose exactamente igual que como llegó de diputado. Y yo los pochoclos me los quiero hacer ahora, para invitar a la gente a que se quede a ver ahora la continuidad de A24. ¿Van a repasar algunos de los momentos de los cruces que hubo hoy? ¿Voy preparando los pochoclos? En minutos Mariel te va a contar insulto por insulto, pelea Muy por bien. pelea, todos los gritos que se escucharon hasta ahora y los que vienen, que son, por lo menos por la complejidad del tema, están previstos unos cuantos más. La última de mi parte y ya me sumo ahí a tu mesa. ¿El gobierno, si sale hoy el presupuesto, puede terminar el año considerando que es una victoria? Ponele un moñito y tienen que festejar, porque les salió, salvo un par de variables económicas que quedaron un poco en duda, pero el resto le está saliendo, pero todo impecable. De hecho, una de las noticias financieras del día es que el gobierno está cerrando este año con su nivel de reservas recompuesto más alto de todo el año. Casi todo le terminó saliendo bien a Javier Milei en este final de año. Y esto sería lo que corona la fiesta. Te acompañamos y te seguimos ahora, Rubén. Sí, señor. Vamos. Y como decíamos recién, nos estamos yendo directamente al Senado. Diego de Nicolás está por ahí. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Sí, estamos siguiendo esta sesión que empezó allá poco después del mediodía y que estimamos va a ir hasta las 10 de la noche para votar en general. Luego va a continuar
con el tratamiento en particular y por ahí quizás un poco más extenso, no vaya a saber hasta qué hora, con la segunda ley que es la de inocencia fiscal. Pero metámonos en presupuesto. ¿Por qué se va a votar a las 10 de la noche? ¿Cuántos oradores hay? Bueno, se fue recortando esta lista de oradores. Al principio era de 33, ahora es de 30. En un ratito, dentro de 2 oradores más, se va a terminar justamente el debate a nivel de senadores y va a comenzar el debate de senadores, pero como presidentes de bloque. Y cada presidente de bloque va a tener 30 minutos para hablar, con lo cual, si tenemos 8 bloques por 30 minutos, van a ser 4 horas de cierre. Eso es lo que nos da el número aproximado de las 10 de la noche como una hora tentativa para la votación. Luego, claro, de la votación en general, que aquí todos dicen seguramente va a salir, vendrá la votación en particular y allí podrá haber algún debate adicional en lo que se refiere al artículo segundo, o mejor dicho, al capítulo segundo, que incluye 2 artículos conflictivos, el 12 y el 30, referidos a la cuestión presupuestaria de educación, de ciencia, tecnología y defensa, que está bastante cuestionado. Así que, con ese panorama, Rubén, es decir, primer Diego, horizonte, 10 de la noche para la primera votación. Claro, lo que te decía, a ver, empecemos a hacer números, hagamos cálculos, y le invito a Mariela esto también. Está el cierre, el horario definitivo lo vamos a saber cuando empiece el primero de los presidentes de bloque que cierra. Sí, y además porque nunca un presidente de bloque, Claro, digamos, se saltea. Podría algún senador decir, bueno, no hablar o haber un cambio, pero Sí. los presidentes de bloques van a hablar todos. Todos. Y tienen, como dice Diego, tiene hasta 30 minutos. Podrían usar un poquito menos, cosa que nunca sucede. En general tratan de extenderse un poco más. Pero está todo, si está todo jugado desde el punto de vista del número, la experiencia dice que ahí acortan un poco. Si saben que la batalla ya está jugada... Sí, y al revés la oposición Y va a al revés. tratar de estirar. Y la oposición intenta estirarlo porque muchas veces lo que quieren hacer es hacerte caer la sesión. No parece que fuera esta la situación porque hay algún dato que hay que aportarle, que ya a esta hora ya no es la noticia central, pero hace a la sustentabilidad de esta sesión. Empezó con muchos números esta sesión. 47. El quórum estaba recontra garantizado. 10 más que el número requerido, que es 37 si están todos los presentes, ¿no? O sea, entonces... Sí, lo que habla de que para complicarlo o para defenderlo, el número estuvo garantizado de temprano y me parece que eso es lo que está marcando también, desde el principio quedó marcado cómo iba a ser el final, ¿no? Pero bueno, seguimos con vos. Sí, Diego. Sí, Rubén, mirá, para ponerlo con nombre y apellido de quienes faltan hablar, ahora está Guado de Pedro haciendo uso de la palabra, luego vendrá Juliana Di Tulio y luego Agustín Monteverde de La Libertad Avanza. Bueno, ahí se terminan los senadores que no son presidentes de bloque. Cuando escuchemos a la senadora Carroza de Neuquén, allí va a ser el primer discurso ya de cierre de los 8 presidentes de bloque. Perfecto. Estamos con vos en cualquier momento cuando nos digas. Gracias, Diego. ¿Cómo no? Bueno, Mariel, a ver, arrancamos, vamos a hacer un repaso de la información, lo más importante, para que la gente entienda. Hoy se cierra el año político en Argentina. Sí. No quedan más desafíos hasta el año que viene. Es un 30 de diciembre políticamente fuerte porque el gobierno se quiere llevar el triunfo de tener el presupuesto aprobado, una señal al Fondo Monetario Internacional, a los mercados y también a Estados Unidos, que había salido en su salvataje. Mostrar que tiene un presupuesto, Rubén, el primero de la gestión Milei, si se aprueba, va a ser esta madrugada seguramente, o sea, va a ser el mañana, digamos, la madrugada, en esta madrugada, de hoy para mañana. Algo que no se dio nunca, porque hubo gobiernos que tuvieron un año sin presupuesto, eso sí sucedió, pero 2 años sin presupuesto y además venir de un presupuesto que era de la administración anterior y bajo condiciones macroeconómicas que no se pueden comparar con las actuales, porque el último presupuesto que tiene la Argentina es el que se votó para el último año de Alberto Fernández. Claro, es el del 2023. Nosotros Claro. hoy en Argentina funcionamos con un presupuesto prorrogado del 2023, 2024 y 2025. ¿Y esto qué quiere decir para la gente, Rubén? Pues quizás es un poquito técnico. Quiere decir que en definitiva el Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno, el ministro de Economía, puede disponer discrecionalmente la reasignación de partidas, porque obviamente es un dibujo, no podemos manejarnos con un presupuesto del 2023. Exacto. No estuvo incómodo el gobierno con esto durante 2 años. No, por eso tampoco el año pasado, digamos, el año pasado, el que era para le criticaban a Expert, que de alguna manera cerró rápido la comisión de presupuesto Sí. cuando había pedidos de cambios y
Después le decían, el oficialismo le decía a la oposición que no quiso aprobárselo, pero en realidad el oficialismo estaba muy cerrado en su posición y no abrió el debate y eso hizo que, bueno, no hubiera ningún presupuesto. Bueno, arrancó el debate, arrancó hoy con problemas, con peleas. ¿Querés contarme la primera? Bueno, Vamos veamos dosificando. una de las... porque acá va a haber dos protagonistas muy fuertes en el Senado, que no va a ser Victoria Villarroel, que va a tener un lugar relegado. Va a haber dos figuras muy fuertes de mucho peso. Una es obviamente Patricia Bullrich, que es la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, que ahora engrosó su bancada, son 20 senadores. Y por otro lado, tenés a José Mayans, que es el presidente del interbloque que se bautizaron Populares, que reúne a los distintos sectores del peronismo. Mayans, con muchísima experiencia parlamentaria, formoseña, bueno, protagonizaron uno de los primeros cruces de la sesión de hoy. Un juez tiene que pedir permiso al cuerpo, como hicieron con Cuellar cuando apareció con $250.000 en Paraguay. Sí, pero de la corrupción de ustedes. Y usted que era ministra de Seguridad no sabía cuánto le estaban pagando a Cuellar. Usted no sabía cuánto le estaban pagando a Cuellar ni sabía que la gente que le rodeaba al presidente estaba financiada por el narcotráfico, ya que me quiere tomar el pelo, ¿verdad? Totalmente inoperante ya como presidente de bloque, inoperante como ministra de Seguridad. Y ahora viene acá a embarrar la cancha y tratan el fuero de un legislador como si fuera una basura. Increíble es que lo de Cuellar obviamente es un escándalo y está claro, hay que investigarlo hasta el final, pero lo está diciendo alguien que no solo integra, sino que sostuvo políticamente un partido cuya jefa en este momento están viendo cómo hacer para recuperarle 689.000 millones de pesos, traducido a pesos, que es el decomiso que hay que hacer calculado por la justicia de lo que se llevaron por coimas, de obras que no se llevaron adelante. En la causa vialidad En la causa vialidad solamente, no iba a decir eso. Y además ahora se suma todo lo que venga con cuadernos, que puede ser mucho más que eso. Sí. Digo, Mayans. Sí, tratando inoperante a Bullrich, que también nació diputada. Bullrich no fue senadora, pero tiene experiencia parlamentaria, digamos, no es que recién llega, como muchos de La Libertad Avanza que llegaron y obviamente los peronistas con muchos años lo pasaban por arriba, ¿no? Sí. En términos de cómo moverse en la Cámara. Pero ahí Bullrich está pisando firme. De hecho, un poco, vos sabés que Milei está siguiendo la sesión desde Olivos, pero hay una delegación de funcionarios que primero se instalaron en la presidencia de la Cámara de Diputados, en lo de Martín Menem, y ahora fueron al Senado justamente para apoyar a Bullrich, que están Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, Lule Menem, que es el armador político de La Libertad Avanza, mano derecha de Karina Milei, de extrema confianza, y también, por supuesto, Diego Santilli, el ministro del Interior, el que vino tejiendo estas negociaciones con los gobernadores. Recordemos que los senadores... Los primos, ahí lo tenés en la foto. Ahí lo tenemos. Sí, estoy viendo. Ahí está Tauche. Ah, no, Tauche, perdón. Tauche, Perdón, sí, yo que el los primos. senador No, no es Tauche Lule Menem. con Martín Menem. No, tiene demasiado pelo para ser Lule Menem. En el Senado, Martín Menem, que es presidente de la Cámara de Diputados, pero obviamente acá tiene un rol, está en parte de lo que se llama la negociación y la rosca política con el senador Atauche de La Libertad Avanza. Así que el gobierno está, digamos, monitoreando Milei a distancia, pero siguiendo el momento a momento, y tres funcionarios claves como Santilli y los primos Menem, Lule Menem, que es como decir Karina Milei, y Martín Menem, siguiendo lo que está pasando ahí en la Cámara Alta. También adorne a distancia. Acá te tengo un regalito para vos que venís en primera, segunda y tercera con el tema. Bullrich sacó mensaje hace un ratito y ¿sabés qué dijo? Míralo. Abróchense los cinturones porque va a haber más reformas, dijo @JMilei, apoyando al presidente, claro, y hoy, un 26 de diciembre, sesionando para sacar el primer presupuesto con déficit cero de la historia. Acá lo que hay es no digo que es un milagro, porque en algún momento se ha sesionado en la última semana del año. Bueno, la ley base, ¿te acordás cuando fue la discusión de las ley bases? Más difícil es sesionar en enero, que yo recuerdo un solo episodio, que fue cuando se salió de la convertibilidad, cuando se votó en el 2002, en enero del 2002, la ley de emergencia pública. Pero es cierto que hubo toda una tarea de logística importante para esta sesión, senadores que se los obligó a reservar los pasajes,
que se los obligó a que no reservaran pasaje para el regreso a sus provincias esta noche por las dudas, para que estuvieran, para garantizarse que estuvieran y que volvieran recién mañana a la noche, porque es difícil traerlos cuando se van de vacaciones. No, y más cuando coincidieron con las fiestas en el medio, o sea que la mayoría hubiera, digamos, el 23 ido a sus provincias y no hubiera regresado. Así que asegurarse que volvían hoy en este día sándwich. A todo que todavía no resisten un test de alcoholemia y están sentados ahí sesionando muchos. Bueno, obviamente acá hay un interés político muy fuerte del gobierno y del oficialismo, y por eso lo que contaba también Diego de Nicolás desde el Senado, hay una decisión del Bloque de la Libertad Avanza de no modificar nada. ¿Por qué? Porque quieren que salga en esta media sanción que falta del Senado para convertirse en ley y no tenga que volver a diputados. Ahí hay dos artículos, uno en particular que venimos hablando acá, que es el 30. El artículo 30 que tiene que ver con fijar un piso mínimo para la educación, para ciencia y tecnología y también para el tema de defensa, y que implicaría derogar las leyes que fijan ese piso y que es muy resistido por los radicales también. Los radicales tienen 10 senadores. Entonces, ahí hay un tire y afloje y ahí el gobierno tiene, porque podría abrir un debate sobre eso, pero sabe que si hace una mínima modificación... Fue el tema, ¿no? Vuelve a diputados, ¿no? Por eso es que venimos hablando hace 2 o 3 días de que ese artículo era el del peligro en esta votación. Pues ya asumido lo del capítulo que se había eliminado con todo el tema de discapacidad y... El capítulo 11. El capítulo 11, el artículo de peligro era y básicamente por los radicales. Porque atenta contra un principio que incluso es hasta histórico en el radicalismo. La única vez en la historia que es un artículo, digamos, una cláusula como esta, de garantía de piso mínimo de presupuesto educativo, que se cumplió, fue en el gobierno de Ilia, del 63 al 66. Lo que establece este artículo es un recorrido para llegar a un porcentaje... Porcentaje del PBI. Del PBI, que el gobierno lo que dice es, miren, está muy bien... Pero el problema que tenemos es que esto tiene que ir en línea con lo que venga sucediendo con la economía del país. No podemos atar y poner en peligro el superávit, de nuevo, que es la bandera de Javier Milei, a un compromiso presupuestario que el oficialismo no está dispuesto a sostener ni apoyar, en tanto y en cuanto no pueda ir verificando cada año que puede cumplirlo. Este es el centro de la discusión. Sí, y esto de alguna manera es lo que podría generar complicaciones y por eso también en el inicio de la sesión hubo una discusión, igual que en diputados, sí, se votaba por artículo por artículo, como quería la oposición, como quería el kirchnerismo, el peronismo. Exacto. O se votaba por capítulo, que es un poco también una estrategia del oficialismo para que senadores que quizás rechazan el artículo 30 apoyen el capítulo porque hay otros temas que se acompañan, que fue lo que quedaron engrampados, lo que pasó en diputados. Y tuvimos el caso, lo mencionábamos, de diputado Santa Cruz, que terminó votando a favor de la derogación de la ley universitaria, de financiamiento universitario y discapacidad, solo porque quería mantener el subsidio para zonas frías. Después todo el capítulo voló, pero de alguna manera los ponían en un brete porque querían apoyar algún artículo y rechazar otro. Y ahí es donde claro. podés apretar en la negociación. Exactamente. Es lo mismo que impuso ahora el oficialismo del Senado. Bueno, vamos a ir siguiendo lo que está pasando en el Senado, obviamente, durante todo el programa y más allá, aquí en A24, porque insisto, lo venimos contando con Mariel y con Natalia. Hoy se juega el cierre del año político del gobierno y se juega además el moñito final de un año muy importante para Javier Milei y de un diciembre muy importante, porque además esto hay que mencionarlo. Estamos teniendo un diciembre en paz que en Argentina, en paz y con un montón de variables cerradas y de forma positiva, lo que en Argentina lamentablemente es un milagro, pero gracias a Dios que esté sucediendo ahora. Me voy a